bueno, primero que todo, muchísimas gracias por asistir. Realmente pues nos hace muy feliz que estén ahí en este momento acá. Me presento rápidamente. Yo hago parte del equipo regional encargado de atender Chile desde Colombia, desde AWS. Y pues la idea es que ustedes pues le saquen mucho provecho a este webinar. Ahorita les contaré un poquito de incentivos, programas que tenemos para apalancar los proyectos de ustedes. Entonces, bueno, esta vez vamos a hablar un poco de migraciones a AWS, metodología y todo lo que tiene que ver con VMware. Entonces, sin más ahí, le paso la palabra a John y al equipo de InMotion. Entonces, el espacio es para ustedes, por favor, aprovechenlo mucho y cualquier duda que tengan, por favor, no duden ahí en preguntar. Entonces, eso. Gracias, Alejo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Esperamos que puedan sacar el mayor provecho a la información que les vamos a entregar hoy. Recuerden que en el chat van a poder dejando sus preguntas. La idea es que al finalizar el evento podamos irlas respondiendo. Sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al evento de migración con Amazon, metodología, tecnologías y beneficios. La idea de este evento es que ustedes puedan aprovecharlo, que sepan que nosotros como partner de Amazon vamos a poderlos apoyar durante todo el proyecto y procesos que ustedes necesiten en temas de migración. Un preámbulo súper rápido de quién es InMotion. InMotion es una multinacional chilena, Chile Casa Matriz. Tenemos presencia en varios países y el objetivo de nosotros es trabajar de manera colaborativa con ustedes, en conjunto con las marcas, apoyándolos desde los temas de modernización, migración, seguridad, temas de analítica, entregando claramente servicios que se adapten a las necesidades y al alcance de nuestros clientes. Le doy entonces paso aquí a John Piragauta. John es el líder de la unidad y quien nos va, digamos, que a dar este webinar como gerente de transformación digital. Entonces, bueno, John, bienvenido, muchas gracias y quedamos pendientes a cualquier cosa. Por favor, recuerden en el chat poder dejar sus preguntas. Bueno, Lili, Alejandro, muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo, por dedicar un espacio pues, para poder aprender, compartir todos. Bueno, efectivamente, ya me presentaron muy rápidamente. Yo lidero la unidad y tengo un back técnico, pues por lo menos que me va a permitir hablarles con causa y con experiencia de diferentes temas. Que por cierto, y espero me valga el espacio para el comercial. Mañana también hay otro espacio de QuicksIQ, donde también vamos a participar nosotros, así que cordialmente invitados. Si no están registrados, los esperamos por allá. Es un tema bien interesante. Dicho eso, la agenda pueden ser 70 minutos o menos y básicamente vamos a organizarlo en dos partes importantes. Va a haber una sección orientada más a negocio para entender de alguna manera por qué debería yo movilizarme hacia la nube, qué beneficios debería esperar. ¿Ven? Y otra parte en donde es un tema más técnico, en donde vamos a entender la metodología y las herramientas. Aquí también es importante en un preámbulo, pues, no solamente escoger la herramienta, sino no sirve solamente utilizar un martillo eléctrico o una super herramienta si no sé en qué situación, cómo debo usarla y en qué marco de trabajo debo utilizarla. Así que en la parte técnica vamos a hacer un énfasis importante a partir de la experiencia que tenemos, en donde queremos sugerirles un approach diferente al de simplemente comience, conecte y empiece a mover máquinas, porque sí tiene que haber un orden. Porque finalmente todo esto se consigue, se emprende un proyecto de este estilo es porque estoy buscando un objetivo de negocio. ¿Bien? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la sección de negocio. Vale la pena nuevamente, en la medida que vayan saliendo preguntas, lo que decía Liliana, las vayan escribiendo ahí en el chat y al final vamos a tener un espacio para poderlas resolver. ¿Listo? Vamos a empezar. Obviamente estamos aquí todos en torno a Amazon, es porque reconocemos que es una marca importante en el mercado. Y no solamente porque se escuche mucho, sino porque tiene un back importante, tiene resultados que demuestran, que refuerzan que es una tecnología confiable, que es una tecnología que, que es tendencia en el mercado y que es líder y que pues las otras, digamos que el resto de competidores de alguna manera pues lo tienen sumamente claro, que es una marca a la que hay que tener muy de cerca. Entonces, sabemos y reconocemos que Amazon es una muy buena marca. Nosotros como partner también lo tenemos súper claro y pues por eso estamos de la mano con todo el equipo de Amazon tratando
de fortalecer esa relación y de crear también valor alrededor de todo esto. ¿Bien? También es importante que destaquemos que en el concepto completo de Amazon hay un término muy importante que es el Well Architected Framework. ¿Bien? Aquí esto es un paréntesis grande, pero se los quiero mencionar porque es relevante sobre todo de cara al negocio. El Well Architected Framework es un marco de referencia para hacer trabajo, para que nuestro trabajo en la nube cumpla con unos estándares adecuados. Ese Well Architected es el resultado de la experiencia que tiene Amazon en el mercado. Y como sea, ustedes lo verán más adelante que está reflejado en las prácticas que nosotros vamos a sugerir. ¿Bien? Insisto, no se trata de hacer migración y de coger herramientas, diríamos en colombiano, a lo loco, empezando a mover botones, sino que tenga una coherencia. Hay algo que me parece súper importante, interesante en los proyectos de migración, perdón, en la tecnología general de Amazon, y es que Amazon aporta en la transformación. Hay uno de mí que me gusta, digamos que de todas las virtudes que uno puede encontrar en un proyecto de migración, en emprender tecnología con Amazon, hay varias cosas que son interesantes, pero a mí particularmente de democratizar la tecnología me parece que es interesante porque particularmente es un game changer poderle dar la oportunidad a diferentes áreas para que comiencen a trabajar, ¿sí? Para que puedan iterar y, ¿por qué no? También fallar, pero fallar rápido y fallar barato. Cuando yo tengo la posibilidad de poner a prueba algo, pues solamente tiene que funcionar una vez y cuando funciona una vez, yo tengo la posibilidad de generar un cambio importante en mi negocio. El concepto de reducir el costo de la curiosidad es importante y estamos en un mercado que es competitivo, estamos en un mercado en donde todos los días tenemos que salir a crear nuevas cosas, a ser innovadores, a ser cada vez más eficientes, también a ser sustentables. Entonces el mercado nos propone cada vez más retos y pues necesitamos un entorno saludable que nos permita crecer en ese sentido, que nos permita otra vez, si tenemos que fallar, que fallemos rápido y que fallemos económico, que fallemos barato. Amazon es un muy buen elemento para poder empezar a jugar con esto. Ya entrándonos un poco más a los temas de migración, es claro que, como les decía al principio, Amazon es un líder y hay líderes de industria. Podemos ver una cantidad de logos importantes, muy reconocidos, que entienden que Amazon es un partner, es una marca en la que se puede confiar y en las que confían tanto que muchas veces tienen todo su negocio ahí montado. ¿Ven? Entonces, pues, ¿por qué no nosotros deberíamos estar pensando en eso? Entonces, se plantea la pregunta de por qué deberíamos migrar, por qué deberíamos entonces movernos. Como les decía, esta primera parte está enfocada en negocio, así que hay unos KPIs importantes que quisiera compartir con ustedes. Las migraciones en Amazon suceden con mucha frecuencia a nivel global y se sigue migrando, es un mercado que sigue creciendo. De hecho, son más los proyectos que salen incluso de migración que a veces de otro estilo. Bien, estamos hablando que son millones de dólares en potencial mercado de la gente que opta por migrar. ¿Y qué nos beneficia esto? Bueno, pues como más gente se empieza a migrar, entonces tenemos muchos KPIs, tenemos números que pueden de alguna manera darnos una luz de cómo se comporta una migración. Les tengo dos tablas muy particulares y resumidas que nos muestran cómo de alguna manera empiezan a verse los beneficios. Si se fijan, hay una columna en donde está el promedio de las respuestas y es donde están los top. ¿Bien? A veces y este cuadro me parece interesante porque a veces nos muestran informaciones donde dicen hasta el 99%, ¿sí? Pero esos fueron los mejores, fueron 2 de 100 casos. Eso no es representativo. Aquí estamos viendo el promedio y estamos viendo el top. E incluso si nos vamos a fijar en el promedio, pues es un muy buen número. Por ejemplo, eh, la cantidad aquí, este naranja, por ejemplo, que vemos aquí, y es un staff que está enfocado, ¿bien? Está enfocado en mejorar de alguna manera la arquitectura, en estar pensando yo cómo hago mejor las cosas, ¿bien?
Entonces, podemos ver que hay un impacto del 17%. Algunos dirán 17% es muy poco, pero 17% en algunos casos es mucho mejor que cero. A veces el día a día consume las operaciones, consume a los ingenieros y pues no tener espacio para poder repensar y mejorar es terrible. Básicamente estamos sobreviviendo en lugar de estar mejorando el negocio. Y eso es un costo que en el tiempo termina siendo muy, muy caro. Es casi que lapidar un negocio. Entonces, tener la oportunidad de mejorar, de darle espacio a mi equipo de trabajo para que pueda innovar, pues un 17% es muy bueno. Claro, hay algunos que consiguen el 43%. Por otro lado, vemos que hay temas, podría avanzarme por acá un poco más, en donde los issues de seguridad. Les decía al principio que el Web Architected Framework es un marco de trabajo. Entre esos marcos se divide en pilares y hay un pilar que es el de seguridad. Todo lo que Amazon entrega como servicio está pensado para que cumpla con ciertos estándares. Cuando yo me migro a la nube, de alguna manera heredo estas buenas prácticas y facilita, o al menos me adelanta en la carrera para poder tener operación de calidad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una reducción en incidentes de seguridad, o sea, menos 45%, aquí en esta parte de acá, nos ven hasta un menos 45% de incidentes de seguridad relativos. Bueno, me faltó esa, pero en la diapositiva anterior hablábamos que los tiempos para poder salir al mercado también se reducen de manera considerable. Problemas críticos de infraestructura se reducen hasta en un 50%. Aquí es importante también que nosotros como negocio, a la hora de migrar, nos estamos pensando, ok, yo puedo migrar la máquina, tengo una S2, pero ¿cuál es mi garantía? Para eso existen los ANS, ¿sí? El nivel de servicio que me ofrece Amazon es de 99.99 y de ahí que tenga sentido que la reducción en mis incidentes sea tan importante. Si yo tengo una reducción del 50% de mis incidentes, no es por otra que porque el compromiso que tiene cada servicio es muy alto. Imaginen ustedes la inversión que hay que hacer si tienen el hosting ustedes mismos para poder llegar a ese nivel. ¿Bien? Y por otro lado, pues también imaginen de alguna manera el inconveniente o poder llegar incluso a un nivel de estos con un proveedor de hosting estándar. Bien, en donde él lo que tiene es un negocio muy de volumen y que no puede de alguna manera pues ofrecer esos niveles de servicio tan altos. Entonces, el resumen de este cuadro, y que igual, por cierto, y en un paréntesis, esto lo vamos a compartir por el correo electrónico, van a poderlos ver con más detalle, pero lo que quiero que quede claro con estas dos diapositivas es que hay mejoras importantes en aspectos de seguridad, de operación y de negocio, que el solo hecho de migrar a nube me abre la posibilidad de aprovecharlos. Tengo un promedio, pero también si soy muy disciplinado y si en algo de mi necesidad de negocio está alguno de estos puntos, si yo me enfoco, puedo llegar al top de estos KPIs y puedo obtener realmente un game changer que me modifique, que me potencie mi negocio. ¿Listo? Bueno, sigamos por acá. Voy a tomar un poco de café. Entonces, en resumen, ya para ir avanzando en el tema de negocios, hay un ahorro de costos, 31%. Y aquí es donde quiero hacer un comentario que parte más de la experiencia. Algunos podrán decir, no, pero pues yo he hecho experimentos y he visto que hay unos servicios de hosting que son iguales o más baratos que una máquina de Amazon. Las cosas como son y de frente. Miren, hay negocios, y sí lo hemos visto en donde el negocio de hosting, de las máquinas, es un negocio que puede funcionar para ciertas cargas de trabajo, pero otra vez, yo creo que aquí lo que siempre no nos debemos fijar solamente en el costo. Nosotros estamos hablando que Amazon es más costo eficiente, ¿sí? O sea, no solamente que es económico, sino que es económico respecto también a la serie de beneficios que ofrece y los comparamos en el mercado. Bien, no puedo estar comparando una máquina que tiene un ANS de un 90% o que tiene un ancho de banda limitado, porque eso también sucede. Hay clientes que
después se devuelven de estos hosting y entran a la nube porque hacen una migración y resulta que, claro, fue económico porque están compartiendo la CPU, están compartiendo el ancho de banda, entonces resulta que hay algunos clientes que absorben ese ancho de banda, o resulta que si necesitas escalar el consumo, o sea, estamos hablando de una economía que funciona en Internet en su mayoría, y que me cobren por el ancho de banda, pues también me puede estar eh, dilapidando todo mi negocio. Entonces, ¿es económico? Claro que sí, pero tenemos que ver que ese económico es en el contexto de los beneficios que también me ofrece la marca. ¿Listo? Es también claro que hay una reducción en los incidentes, ¿sí? Hablamos hasta de un 43%. Estos porcentajes pueden ser caprichosos porque cada cliente tiene su propia aventura en su negocio, pero por lo menos estos porcentajes nos pueden dar una expectativa un poquito más aterrizada de lo que podemos esperar cerca de nuestros negocios. Y aquí, por cierto, si yo ya hice una migración y no estoy viendo estos números, entonces, pues aquí es importante revisar entonces por qué nos está dando. Busquen un partner como InMotion y tengamos una charla para revisar, pues, por qué no estamos acercándonos a esto que nos está haciendo falta. La productividad mejora muchísimo. Tener todo, a veces, y aquí también otro paréntesis, cuando se migra, el proceso no solamente termina en migración, ¿sí? Como que móntate esta máquina en Amazon y ya, y sigo haciendo el resto de mis prácticas como si fuera el on-premise, como si las viniera usando en mis máquinas físicas. Y pues como que la verdad, sí hice una mejora, pero otra vez no estoy aprovechando todo el porcentaje, no estoy entendiendo cuál es todo el ecosistema de servicios que hay alrededor de esto. Solamente un ejemplo, hay máquinas que se migran y resulta que el backup lo termino yo haciendo dentro de la misma máquina con un Chrome, por ejemplo, lo hemos visto, ¿ya? Entonces, entender que hay por fuera otra cantidad de servicios que son capaces de sacar copias y de hacer toda la gestión y no cuesta más, sino que simplemente el storage que se está usando, eh, es tal vez la falta de conocimiento de esto que está impidiendo que yo realmente saque todo el jugo a mi proceso de migración. Y bueno, claro que sí, pues como les decía, mi favorito de todos estos temas buenos de Amazon es que mi costo por aprender, por probar, por innovar es mucho más económico y por lo tanto me permite ser mucho más eficiente a la hora de crecer en mi negocio. Voy acercándome ya casi al final de la parte de negocio. Eh, Entendiendo entonces todo esto y haciendo como un drill down, es importante sentarnos a pensar cuáles son los drivers o qué me lleva a mí a migrar, ¿sí? ¿Qué me impulsa a mí a tomar esto? Realmente hay cuatro cargas. Primero, el negocio. El negocio es el que me demanda, tú debes empezarte a migrar. A veces la iniciativa es migrémonos a la nube. ¿Y por qué? No, pues porque todo el mundo se está yendo para allá. Sí y no, o sea, no debería ser la razón. Muchas veces es porque, o la razón de negocio debería ser, oiga, necesito ser más ágil, ¿sí? Resulta que mi competencia está sacando un feature, lo está haciendo más rápido. Eh, por ejemplo, la operación en nube, y esto también lo hemos visto, resulta que hay operaciones que son tradicionales en donde tiene que hacer un cambio cada 8 días, cada 15 días, tiene que pasar por todo un protocolo, y me estoy enfrentando a una empresa que es más chica, que tiene menos empleados, pero que hace actualizaciones todos los días y no se cae la aplicación. Por algunos de ustedes pueden decir, pues sí, normal, pero la verdad es que en el mercado todavía hay varios negocios que tardan mucho en poder reaccionar al mercado y pues eso les da una clara desventaja. Así que pues migrarse a la nube por lo menos les va a permitir aprovecharse de esos indicadores que les mostraba hace un rato y pues ser más eficientes, ¿sí? Ofrecer una nueva experiencia de usuario, modernizar las aplicaciones. Ya no solamente interactúan por la página web, yo creo que todos aquí ya hemos podido interactuar en algún momento comprando en línea, por WhatsApp, la inteligencia artificial está metida por todo lado. Entonces, poder interactuar con mejores canales para compras tradicionales, pues ya no es como ciencia ficción, ya es algo real y de hecho, pues como que uno como usuario final tiende a beneficiar o a ver con mejores ojos al negocio que está como mucho más modernizado que el que no, ¿sí? El solo hecho de que un negocio tenga habilidades de tecnológicas le confiere como una escala más en la confianza que yo pueda tener como, pues como cliente, ¿listo? Lo otro es la seguridad. La seguridad, o sea, la seguridad no solamente que los hackers entren y me tumben el servicio. En la seguridad es cómo yo protejo mis datos,
cómo los datos incluso los protejo dentro de mi organización, como por ejemplo sé que una tarjeta de crédito realmente es detectada y ofuscada de la manera correcta, cómo yo sé que los usuarios dentro de mi empresa tienen acceso correctamente a lo que tienen que acceder, cómo yo sé que un usuario particular no tenga los privilegios para poder afectar una máquina, porque también es cierto que con la ventaja que me ofrece probar cada vez más, con la ventaja que tengo de iterar y de probar nuevos conceptos, pues también si yo no soy educado de alguna manera con la seguridad, entonces voy a crear brechas. Yo necesito un ecosistema que me permita, así como yo crezco en máquinas, me permita crecer o por lo menos respaldar mi tema de seguridad de una manera consistente. Está el tema de otra vez, del Big Data, la inteligencia artificial, la analítica, todo esto también es un game changer. Nosotros necesitamos a veces migrar porque tal vez el almacenamiento es costoso o porque escalarlo es muy complicado o simplemente porque necesito comenzar a hacer algo con esa información. Parte del proceso de migración a veces es el paso cero, pero la necesidad real, como les decía al principio, es porque yo quiero ser más competitivo. Entonces quiero ser más competitivo y una parte importante también de empezar a explorar con esto son mis datos. Si yo tengo historia de mis clientes, sé cómo se comportan, tengo historia de ventas, tengo un potencial enorme de mejorar mis datos y normalmente es mucho más económico y mucho más poderoso poder evaluar esto en nube. Así que también por eso es un driver para la migración. Y por último, la operación. Necesito escalar, necesito hacer una reducción de costos, necesito tal vez incluso vincularme a otra empresa porque necesito hacer una alianza, pero esta empresa me está exigiendo que yo tenga niveles de seguridad, de compliance muy altos que no puedo alcanzar con mis servidores físicos, entonces necesito poder moverme y como les decía también al principio, necesito que tal vez apalancarme en los niveles de seguridad que me da Amazon, pues para que yo pueda llegar a ese nivel más rápido y sin mayores costos. Entonces, dicho todo eso, y ya empezamos a ponernos en el plan, ¿qué hacemos? ¿Ya? O sea, bien, ya me convenció, migrar a la nube es la forma de hacerlo, es el camino, pero y ahora hay una palabra, hay 3 pasos que nosotros sugerimos, por lo menos a nivel de negocio, esto no es lo técnico, quiero aclarar ahí. Paso número 1 es entender una palabra clave, carga de trabajo. ¿Sí? No pensemos en todas las máquinas, porque comerse toda la torta de golpe puede generar indigestión, nos puede generar problemas a la hora de tratar de medir incluso el éxito del proyecto. Entonces yo debo pensar en cargas de trabajo. Está bien que yo me quiera llevar todo, pero ese todo lo divido en partes. ¿Y en qué partes? Pues comienzo a dividirlo en partes de sistemas que tienen sentido con un fin de negocio. ¿Listo? Entonces me enfoco en lo que me genera diferenciación. Hay algunos que quieren arrancar por victorias rápidas, entonces suben una carga que es muy fácil de montar y otros que quieren algo que es sumamente complejo, pero que les da mucho ruido. O sea, ruido positivo. En este caso, nosotros preferimos la mitad y es arranque por un tema que sea relevante, ¿sí? O sea, que por lo menos le importe a alguien dentro del negocio, pero que tampoco sea tan complejo porque hay un riesgo mientras tanto que se arranca, ¿sí? Porque hay cosas que a pesar de la metodología que vamos a ver puede complicarse un poquito. Entonces, por lo menos disminuimos el riesgo de la frustración, pero tampoco nos vamos por algo que sea demasiado fácil que hace que se pierda interés. Y luego de esto, pues hay un marco de trabajo. Si ya sé qué es lo que quiero migrar, entonces, ¿con qué marco? ¿Cuál es la metodología que debo utilizar? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Y también súper importante, otro comercial ahí, pues es importante apoyarse en alguien, ¿sí? En este caso, por ejemplo, InMotion. Pero es importante estar acompañado con alguien que le pueda decir cuál es el camino. El que diga que se la sabe todas, yo creo que miente. Eh, pero por lo menos si hay una persona que ya ha recorrido este camino varias veces, capaz no se lo sabe todo, pero al menos sabe cómo resolverlo, ¿sí? Y se puede trabajar en equipo, porque pues esos son los proyectos de tecnología hoy en día. Voy a pasarme esta. Ahora, en un 100% de un proyecto de migración, ¿qué debería yo esperar? ¿Cómo se comportan las cargas de trabajo? Hay una parte, cerca de un 10% que termina siendo retirada. Muchas veces hay cargas de trabajo que están ahí porque algún ingeniero las montó, por alguna razón el ingeniero no está
y nadie toca esa máquina, ese servicio, lo que sea, pues porque hay miedo, ¿sí? O sea, si yo lo toco después pues, se genera un problema. Cuando está el proceso de migración y con unas herramientas que vamos a ver más adelante, entonces uno puede decir, esta máquina no está recibiendo tráfico. Yo puedo tener un mapa de red y decir, pero pues si esta máquina nadie la está consultando, pues retire eso. ¿Sí? Pero pues no fue como como se hacía antiguamente, tal vez cuando yo estaba en operaciones, que no sabíamos si me decían, no, pues apague esa máquina y si alguien llama, a quejarse, entonces sí era importante. No llegar a ese nivel de agresividad, pero con datos sí podemos decir, esta máquina tiene una alta probabilidad que se retire y pues como que estábamos perdiendo ahí era electricidad. Por otro lado, hay servicios en la nube que ya existen como SaaS, ¿sí? Entonces, el servicio más básico es un relay o un FTP. En la nube ya hay servicios que funcionan como SaaS, que me pagan, o sea, pago solamente por lo que uso y pues me ahorro un servidor. ¿Eh? Entonces muchos de esos servicios se identifican y se dice, ya, pues esto aquí en la nube es un SaaS y se acabó. Por otro lado, voy a ir a este de acá, que es la modernización. Eh, Muy bien cuando hay negocios o gente que quiere migrar y dice, quiero modernizar todo, pero la verdad en la práctica, modernizar todo de golpe suele ser un proceso que es mucho más largo. Lo que nosotros sugerimos es un journey, ¿sí? Y por eso es que normalmente la modernización, por lo menos en etapas tempranas, no, pues no es más de un 20%, ¿sí? A menos que el proyecto ya esté en una etapa muy madura, ¿sí? Y quieras modernizarlo, pero cuando se quiere llevar como que todo a la vez, normalmente más del 20% no se moderniza. ¿Y qué es modernizar? Llevarlo a un serverless, llevarlo a unos contenedores, llevarlo a una tecnología que definitivamente es muy diferente a las máquinas en las que está montada. Y por tanto, hay un 50% aproximadamente en donde es lift and shift, es decir, yo muevo la máquina y la pongo en la nube y funciona. Le hago cambios muy pequeñitos. O un replatform. Tengo una base de datos en un servidor y lo quiero llevar a un PaaS como un RDS, en donde el PaaS de alguna manera me ahorra el tema de administración o de estarme preocupando por los backups o por los escalados, cosas de ese estilo. Entonces, esto es lo que más o menos debería yo esperar en un proyecto general. Claro, hay proyectos en donde el 100% se va a lift and shift por alguna razón, ¿sí? Es poco probable. Muchas veces, a veces es un lift and shift a un 90% y un replatform de algo. Pero es por lo menos para que se den una idea que el proyecto de migración no solamente es llevarse la máquina, sino también abrirse a pensar, pues, qué otras cosas yo podría hacer, qué cambios puedo proponer. Perdón, a tomar aquí. ¿Qué cosas también debo tener en el proceso de migración? Yo puedo liberar recursos, pero no es solamente moverse a las máquinas, también debo pensar en licenciamiento, ¿sí? Debo pensar en mis licencias, cómo las tengo en el físico y cómo se van a comportar en la nube. El licenciamiento es una parte clave en el proceso de migración. Otra vez, no se trata solamente de mover máquinas. Yo puedo encontrar eficiencias a la hora de mover, ¿ya? Porque tal vez en la nube puedo tener ciertos beneficios, tal vez porque en la nube son vCPUs y yo tengo el licenciado Core, pues eso me permite, por ejemplo, tener cierta elasticidad. O incluso en el proceso de replatform o de modernización, también puede ser que se han dado el caso en donde yo tengo una licencia, no sé, un SQL estándar y resulta pues que en la nube ahí está el SQL Web y el SQL Web es mucho más económico. ¿Bien? Y resulta que para las necesidades reales que identificamos en el proceso de migración, pues como que el SQL Web es más que suficiente. Tenemos muchos casos de empresas que son muy grandes, que tenían sus servicios on-premise, ¿sí? Y cuando se mueven a la nube, pues están pagando un SQL estándar y resulta que la carga de trabajo que tenían definida con un web es suficiente y reducen el costo de licenciamiento en un 80%. ¿Eh? Entonces, son ese tipo de ventajas que se debe abrir la conversación. Así también como debo escalar mis servicios, cómo los escalo. El proceso de escalamiento en la nube tiene un plus particular que debe ser abordado en un stage diferente. ¿Listo? Sobre el licenciamiento. Entonces, las preguntas a veces que surgen es, oiga, pero en Microsoft, las licencias de Microsoft funcionan mejor entonces en plataformas de nube de Microsoft. No, el 442% de o se proyecta más bien, que la gran cantidad de cargas perdón, de licenciamiento Microsoft están soportadas en Amazon. ¿Sí? Amazon es uno de los principales clientes de Microsoft en su licenciamiento. Nosotros particularmente no hemos visto ninguna diferencia
entre cargas que están funcionando en una nube u otra por su simple tema de licenciamiento. Lo mismo pasa con SAP, con Oracle. Hay un caso particular con VMware, ¿sí? VMware sabemos que está pasando por una situación particular, fue comprada por Broadcom, y si no conocen del tema me escriben ahí por el chat y les podemos compartir más información de esto, pero VMware pasa por un momento de mercado bien interesante, en donde se están haciendo cambios, y es interesante en qué sentido, pues porque me da la oportunidad que yo haga mejoras en mi operación. Yo puedo mejorar, puedo mover cargas que están actualmente en VMware a Amazon, y esto funciona sumamente bien. Y no solamente eso, en su momento, cuando Alejandro les cuente un poquito de los incentivos, vamos a ver que incluso para cargas VMware hay unos apoyos económicos de Amazon que pueden hacer que sus proyectos de migración, por lo menos el tema de costo no sea el impedimento más grande, que el impedimento más grande sea simplemente pues como cuando vamos a arrancar, ¿sí? Por lo menos con los levantamientos. Entonces, esta diapositiva, para cerrarla muy rápidamente, el licenciamiento es clave. Los ciertos software no son preferentes a una nube a la otra, funcionan de manera igual. Y en los casos de VMware, hay una ventaja súper importante que se puede aprovechar. Va a funcionar pues, igual o mejor que como lo tienen físicamente, y sí o sí, pues más económico, porque hay unos costos de hipervisores y demás que se van a ahorrar de golpe. Esta es mi última diapositiva ya de negocio, y ya luego pasamos a lo técnico. Solamente esto para mencionarles algo sumamente rápido, y es la metodología. La metodología, digamos que nosotros como partner, nosotros desarrollamos algo muy orientado, cercano al negocio. Nosotros como tal tenemos una metodología que se llama FPC. Tal vez los que si hay por aquí alguien orientado al desarrollo de software le suene el FP. Y esto es una modalidad de cómo se mide la carga y el peso, y sobre todo una proyección en el tiempo de qué tan crítica puede ser esta carga de trabajo. Estoy poniendo esta diapositiva aquí para mencionar que lo más importante es cómo yo respaldo mi proceso de migración, ¿sí? Otra vez, no es solamente mueva las máquinas, sino que yo debo tener un proceso responsable en donde yo pueda proyectar y poder evaluar si esta carga de trabajo que tal vez, y nos pasa a todos, por pura suposición, decimos, esta es la carga más importante de trabajo, y después de una medida correcta decimos, ah, no, resulta que la carga de trabajo más importante terminó siendo esta, porque este es el core, y si bien es cierto que no todo el mundo lo estaba viendo, resulta que todas mis aplicaciones pasan por él. Entonces, hay metodologías interesantes que podemos usar, y en Motion tenemos esta que la desarrollamos, y esto solamente es para poder, de alguna manera, consolidar toda la experiencia y poder ofrecer hacia cara del negocio la idea de vamos a migrar, vamos a coger estas cargas de trabajo y debe ser esta por esta y esta razón. Eh, si me permiten cerrar esta sección del webinar, creo que la sugerencia es que se debe soportar estos procesos en números. Si yo no tengo cómo medir, no sé cómo controlar, no sé cómo saber si tengo que mejorar, si estoy bien, si estoy mal. Entonces, mi sugerencia aquí es clave en este sentido, en el sentido del negocio. Midamos bien, estemos de acuerdo qué es lo que queremos alcanzar, y rodeémonos pues de personas, en este caso de un par, que les pueda apoyar con el proceso de migración. Vamos a la parte técnica. Parte técnica. Resulta que todo esto que yo les conté hace un momento sobre los procesos de migración, sobre el tema de negocio, obviamente está soportado en un back. Ya una vez yo tomo la decisión, entonces empiezo a tener ciertas charlas con equipos de negocio. Aquí todavía ni siquiera he llegado a la parte técnica. Aquí no he comenzado ni siquiera a hacer el despliegue y a copiar máquinas. Necesito montar una estrategia. ¿Bien? Entonces, esta estrategia y este diagrama muestra de alguna manera cómo va mi mapa mental para saber qué tecnología, perdón, cuál es el camino de determinada carga de trabajo. Recordemos que la palabra clave aquí son cargas de trabajo. Entonces, simplemente muevo la máquina o le hago un replatform, le hago, o simplemente pues como que saco por allí, ya no lo tengo, voy a comprar una aplicación que ya está lista, que ya está hecha y me hace todo, ya es un SaaS, ya está en internet,
y me quito el problema de la administración, o tengo que reescribir, tengo que hacer una reingeniería. ¿Listo? Entonces, si vemos un poquito más de detalle, quiero que nos quede súper claro que estas son las estrategias que debemos pensar. Primero, el Lift and Shift. El Lift and Shift es cómo voy a hacer esta migración de manera rápida. El Lift and Shift es, yo tengo mi máquina, no sé, Windows con tales características, con tales aplicaciones, y tengo servicios en Amazon que vamos a ver más adelante que me permiten copiarla del lado A al lado B. Funciona súper bien. Aquí yo solamente quiero hacer énfasis en algo y es, de manera coloquial, yo me llevo la máquina con todos sus pecados. ¿Ya? Si la máquina tiene alguna mala configuración, o sea, yo puedo tener una máquina en Amazon con disco de estado sólido, IOPS aprovisionados, no sé cuántos core, pero si mi aplicación tiene un problema, mi sistema operativo tiene un problema como tal a la hora de definir, yo lo levanto y si la expectativa es que lo encendemos y anda, no es tan así, ¿sí? Hay varios inconvenientes que hay o posibles inconvenientes que debemos repensar antes de hacer este proceso, ¿sí? El solo hecho, por ejemplo, de la versión del sistema operativo, la actualización de los drivers, hay unos temas particulares que hay que evaluar. Si bien es cierto que ese es el camino más rápido, no quiere decir que es simplemente apague y prenda. Hay que hacer otras evaluaciones ahí en ese sentido. ¿Es rápida? Sí. ¿Y funciona muy bien? Sí. Y de alguna manera cuando llevas las máquinas a la nube, en este modelo, simplemente por estar en Amazon, ya confiere ciertas virtudes que ya les había mencionado, como el tema de seguridad, el tema de los ANS, el tema de la tecnología de los aparatos físicos que hay detrás, porque está en nube, pero finalmente lo soportan aparatos físicos, los mejores discos, en fin. Todo eso nos puede ayudar a que nosotros podamos tener una migración más rápida. El replatform es básicamente cómo hago una pequeña modificación, ¿sí? Es una optimización ligera, sin muchos cambios de arquitectura. Entonces, el ejemplo más sencillo para esto es base de datos y me lo llevo a una RDS. Y aún así, esto también implica una planeación. Mi objetivo no es otro que acercarlos a la realidad. ¿Qué puede suceder? Y les voy a poner un caso particular. Oracle. Oracle en sus bases de datos tienen los table space, ¿cierto? Los table space son espacios lógicos que apuntan a un archivo físico y este apuntamiento hace que la base de datos funcione correctamente. Aquí yo necesito, si yo voy a llevarme esto a una RDS, tengo que entender que si los table space son parte fundamental de mi aplicación, entonces tengo que hacer un ajuste porque en la RDS no existen table space físicos, porque el solo hecho, el concepto del RDS como PaaS me impide que yo tenga interacción con espacios físicos. Simplemente estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces, otra vez, hay que hacer una evaluación. Muchas veces hemos encontrado cuando llegamos a apoyar migración y cuando llegamos en ese punto. No, es que la nube no funciona, no era como me lo habían puesto. No, lo que pasa es que el proceso de planeación no fue correcto en el principio y pues cuando llegaron se dieron después de un mes y medio, 2 meses de trabajo y demás, llegaron a desplegar la máquina y se encontraron con esto y es una imposibilidad técnica. Entonces, pues hay que hacer ciertas modificaciones dentro de la base de datos, ¿listo? Entonces, esto es como el consejo, ese es el concepto del replatform y pues hay que tener presente que son modificaciones ligeras, pero sí o sí voy a tener que hacer modificación. Si en el rehost tengo, pues imaginen que en el replatform, pues también debo hacer. La recompra es básicamente lo que les mencionaba hace un momento. Yo reemplazo mi aplicación actual por otro software, ¿sí? Por un software que ya está en nube, no sé, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, yo tengo mis bodegas de datos y mi bodega de datos, entonces ahora lo tenía local, lo tenía en un servidor, lo tenía con la suite Microsoft y resulta que por alguna razón entonces yo quiero comprar Snowflake como servicio. ¿Mm? Puede funcionar. Eso implica, evidentemente, que tengo que hacer algunos cambios, pero me estoy ahorrando los temas de administración. Un Snowflake que corre sobre una S2 que también puede funcionar. El refactor es al que muchas personas le quieren apuntar, pero hay que ser conscientes que esto no es tampoco un camino sencillo.
Primero, por las capacidades que tienen que existir en el back. Cuando yo hago el proceso de migración y ahí atendiendo a la imagen de los 3 pasos que les mencionaba, yo hago la migración y entonces lo que hice, ¿y ahora qué? Porque hice todo mi esfuerzo para migrar, pero en la medida, en la complejidad que haya quedado la migración, resulta que yo necesito gente que opere eso, ¿sí? El Lift and Shift por eso puede ser un muy buen paso, un muy buen primer paso, porque el gap de conocimientos que yo debo tener entre mi equipo actual a manejar la nube es un gap que se puede llenar muy fácilmente. Por eso yo tengo un equipo tradicional que administra máquinas y lo paso de un momento a otro, administra contenedores, lambdas, temas serverless y cosas de este estilo, entonces el gap va a ser más amplio. O complemento mi equipo actual contratando más personas o los capacito, ¿bien? Pero pues cada empresa tendrá que tomar la decisión en cuál es el mejor camino para eso, ¿sí? Según las posibilidades y la realidad que tengan actualmente. Entonces, el refactor o la rearquitectura es empezar a cambiar componentes y es necesariamente disponer de las personas que mejor conocen la aplicación para que estén pensando en función de eso. Mover a estas personas en ese frente es, si estas, porque suele suceder que a veces la persona que mejor conoce la operación es el que resuelve los casos, ¿sí? Entonces, si la pones acá, entonces ya no resuelve los casos. O hace las 2 cosas, pero las hace más o menos y el proyecto se demora mucho. Entonces, ¿cuál es la forma ahí? Pues entonces un aliado, un partner o contratar recursos spot para que hagan el apoyo de este refactor. ¿Listo? Ese refactor es mucho más sencillo estar en nube y luego hacerlo dentro de la misma nube el refactor, que tal vez está completamente on-premise, y hacer el refactor directamente en la nube. Ambos son posibles, pero digamos que si yo me puedo ir beneficiando a través del journey, de ir haciendo un lift and shift, tener economía, tener mejoras y poder probar rápidamente y como, este camino no era y lo apago, no me costó mucho. ¿Ya? Lo que hablábamos al principio, si yo hago la modificación directamente de on-premise hacia nube, pues tengo que estar muy seguro que la cosa va a funcionar. En nube, pues ya yo puedo como que hacer apagados y puedo probar y no me va a salir caro. Les decía, al último, pues puedo retirar una carga de trabajo y por último puedo retenerlo. Y este último punto puede ser un poquito anti-nube, pero lo cierto es que hay cargas que por su naturaleza no se pueden mover a la nube. Ante las leyes de la física no podemos hacer mucho. Cuando hay latencia, por ejemplo, y se necesita una latencia de un dígito, ¿sí? De un milisegundo, normalmente los canales de Internet, por más buenos que sean, ofrecen pues 2 dígitos, ¿ya? Mi aplicación tiene que funcionar a velocidad de LAN, ¿sí? Y vamos a llevarlo a la nube. Va a ser muy complicado. Entonces, en las estrategias, en dar cómo podemos dar la vuelta a toda esta situación, entonces uno puede decir, ok, vamos a mantenerlo y vamos a darle más bien oxígeno poniendo otro tipo de aplicaciones. Entonces, ¿sabes? Lo que se hace es vamos a retener esto y la parte de esta aplicación, o sea, hacemos un mix. Vamos a retener, por ejemplo, esta parte que está hecho en un Visual Basic de los primeros y vamos tal vez por medio de contenedores o tal vez por medio de un pequeño refactor poder darle como un canal de comunicación escalable a la aplicación. Vamos a tratar de darle una buena vida a esta aplicación que por una u otra razón no la puedo mover, pero vamos a hacer un mix para que eventualmente, si se vuelve crítico, yo tenga como respaldarla, ¿sí? O simplemente como puede escalar. Entonces puedo hacer una combinación. Ya casi vamos terminando. Voy a avanzar acá, a la siguiente. Yo tengo que, en mi proceso de migración, hay 3 pasos importantes, ¿listo? Que es la asesoría, luego me pongo a trabajar y luego comienzo a iterar. Esto en mis palabras, es un resumen muy sencillo. Yo tengo que identificar los activos, ¿sí? Debo hacer una planificación correcta, debo hacer un discovery, ¿ya? El discovery es la parte 0 de la migración. Yo tengo que entender entonces todos estos peros que les había mencionado al principio, que es, si es la licencia, que si son los data, que si son los, me olvidó, los archivos de datos de Oracle y todo esto, en lugar de descubrirlo cuando estoy migrando, yo debería haberlo podido descubrir en el momento del discovery, o al menos tener indicios de esta carga de trabajo puede generar problemas. Hay que ponerle 2 ojos encima porque puede generar problemas, ¿ya? Eso es hacer el discovery. El discovery me permite visualizar toda mi infraestructura y ver el potencial que hay, no solamente de optimización, sino
de posibles errores que puedan suceder en el avance. En esta asesoría, también lo que se suele hacer es que cuando son migraciones que son muy grandes, se suele hacer Immersion Days. Los Immersion Days, por medio de Amazon y de Partner, lo que hacemos es invitar al cliente para que participe en workshops, básicamente, en donde vamos a acercar a las personas a esta tecnología y como que vamos acortando el camino para que cuando la migración termine, pues el cliente ya sea funcional y pueda trabajar y pues pueda aprovechar todo el tema de la nube, que no haya sido como una migración a intuición, sino que se base pues en cosas en prácticas que son correctas. Cuando yo me voy a movilizar y ya tengo un discovery, tengo un caso de negocio, ¿sí? Tengo un plan, entonces entra una parte importante, que es aquí, el landing zone. El landing zone no es otra cosa que la base de lo que en donde voy a depositar mis assets de migración. ¿Listo? ¿Y cuál es la relevancia? ¿Por qué es importante esto? Porque el landing zone se cruza, por ejemplo, con los temas de seguridad, se cruza con los temas de operación, se cruza de alguna manera cómo yo le voy a dar permisos, o sea, yo voy a transferir mis políticas de negocio, de empresa, a mi cuenta de Amazon. Si voy a tener muchas cuentas, si voy a tener una sola, si voy a tener diferentes tipos de redes, si las voy a conectar, ¿sí? Estamos hablando de los cimientos del edificio y cómo voy a construir de ahí hacia arriba. Entonces, el seteo de la landing zone es fundamental. Y si se fijan, normalmente en un proceso de migración, o por lo menos en los que yo les había mostrado previamente, no es tan específico el tema de la landing, ¿sí? Aquí yo les estoy diciendo es parte fundamental, porque a partir de eso es que el proceso de migración puede ser muy bueno. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una correcta landing zone? Pues que yo estoy haciendo la migración y ¡pum!, nos paramos ahí a la mitad y resulta que es que no tengo permisos, no me había dado cuenta que tengo que conectar una VPN o tengo que tener un enlace dedicado con un banco, con otra empresa, y entonces el proyecto automáticamente con algo así es un stopper y se demora de ahí para allá todo el resto. ¿Listo? Entonces la landing zone es fundamental y hace otra vez parte de la planeación. Cuando ya tengo todo eso listo, comienzo entonces a migrar. Si se fijan y podemos esto en un 100%, se puede decir que casi un 60-55% son planeación. La planeación es fundamental en los procesos de migración, ¿ya? Las herramientas y la tecnología nos va a permitir avanzar mucho más rápido, pero si yo no tengo planeación, esto va a ser un vía crucis. Ahora sí, hablemos de herramientas. Entonces, las herramientas que me permiten migrar, está el DMS, está aquí por sus siglas, Database Migration System. Esto me permite migrar sistemas de bases de datos homogéneos o heterogéneos, ¿ya? Me permite trabajar, operar bases de datos Postgres, MySQL, SQL, Oracle, ¿sí? Puedo, por ejemplo, migrar de Oracle a Aurora. Aurora es un motor, vale la pena la aclaración. Aurora es un motor de base de datos de Amazon que está pensado en operar en nube. Sí o sí, tiene un montón de ventajas enormes que me permiten tener una base de datos de una altísima calidad con una inversión muy chica. ¿Listo? Cierro ahí el paréntesis. Lo importante es que yo tengo un sistema de base, una aplicación, un servicio de base de datos que es capaz de conectarse a un origen, ir a un destino y llevar datos, ¿sí? Y en algunos casos no importa que los motores no sean exactamente iguales, hay que ver cuáles son, ¿listo? Aplican términos y condiciones, pero en la planeación se identifica y el DMS es una herramienta poderosa para poder apoyar ese proceso de migración de base de datos. Otro, el Application Migration Service. Esto es para Lift and Shift. La Application Migration lo que hace es conectarse a la máquina on-premise, en este caso, o la máquina VMware, como sea, y ella se encarga de hacer una duplicación y mandar de alguna manera como los cambios de la máquina. No lo ve como servidor, sino simplemente lo ve como un gran disco que va mandando cambios. Y ella, al otro lado de la nube, los va recibiendo. Cuando llega a un estado de 100% y dice, estoy listo, simplemente estoy mandando cambios, tú haces el switch. Y al hacer el switch, entonces la base, la aplicación, el servidor, en este caso al otro lado, queda operativo. Esto es muy a 5.000 pies de altura, pero ese es el objetivo de ese servicio. Vamos por otro lado. El Migration Hub. El Migration Hub es importante sobre todo de cara
a centralizar y a esa etapa de planeación que les mencionaba. En el Migration Hub yo tengo como todo el track de lo que voy avanzando. Voy revisando desde mi proceso de discovery, voy viendo cómo interactúan los servidores y después, cuando por ejemplo con el Application Migration comienzo a migrar las cargas de trabajo, puedo ver sus avances, puedo agruparlos, ¿ya? Y puedo comenzar a ver cómo va el avance. Al principio les decía, en la parte de negocio, lo importante es saber yo cómo me voy a medir, no solamente en qué me moví de máquinas, sino tengo que tener otros indicadores, ¿sí? Como por ejemplo los tiempos de respuesta, todos los KPI de mis aplicaciones los puedo estar midiendo y los puedo incluir por aquí en el Migration Hub. El Migration Hub tiene una particularidad y es cómo me conecto para poder hacer todo ese descubrimiento. Tengo con agente y sin agente. Esto, como les decía, para poder hacerle doble clic a esto, necesitamos hacer un workshop largo. Vamos a hacer un workshop largo para poder acercarnos. Yo solamente quiero como acercarlos un poquito a la teoría, pero para entender esto completamente hay que meter las manos. Cierro paréntesis. Sin agente me permite, por ejemplo, si yo tengo VMware, entonces en VMware yo me conecto, despliego una máquina y esta máquina me permite empezar a hacer un track de los consumos de las máquinas y me permite visualizar todo lo que está en ese hipervisor. Y eso después yo lo puedo conectar a mi application migration y comenzar a decir qué cosas quiero migrar. Tengo que conectar a alguna gente, pero por lo menos la visibilidad del discovery está centralizada. Y si por alguna razón no tengo acceso a eso, puedo instalar agente máquina a máquina. Incluso puedo hacer los dos. Yo puedo tener la visibilidad completa y puedo instalar el agente. Y con el agente tengo la ventaja que además de eso voy a tener visibilidad de qué tráfico está llegando a mi máquina. Y en el Application Migration, lo vamos a ver ahorita rápidamente, puedo visualizar un mapa en donde yo puedo decir, ah, mira, esta máquina le está pegando ese servidor que tiene la IPK y ta, ta, ta. Y normalmente en ese discovery sucede usualmente que los ingenieros dicen, ah, mira, yo no sabía que esto estaba interactuando con esta otra máquina. Es interesante. Y por último, el data sync, porque no todos son máquinas, simplemente a veces hay archivos, imágenes y necesito migrarlos. Pues hay otro servicio que se encarga en que yo pueda mover grandes volúmenes de datos con una práctica adecuada, con un montón de herramientas en el back que me ayudan a que yo pueda subir información muy rápido. Y avanzando, que estamos ya sobre el tiempo. Esto, y ya para terminar, para darle paso a Alejo, voy a mostrarles rápidamente cuál es el paso a paso, ¿listo? Gráficamente, aquí no sé si lo logren ustedes maximizar, pero la verdad aquí no lo logro. ¿De cuál debería ser este despliegue de la máquina? Entonces, get info. Primero voy a obtener la información, hago un discovery. Entonces, aquí me dice, oiga, mire, usted tiene estas máquinas, tiene una cantidad de CPU, no sé, está usando tantas CPU en tanto porcentaje y eso también me puede dar como una noción a mí de qué tan bien estoy utilizando mis recursos. Cuando yo instalo el agente y puedo, por ejemplo, determinar este mapa, si se fijan aquí, yo puedo ver el nombre del servidor, puedo taguearlo y puedo ver que está interactuando con otra máquina y que el tráfico es bidireccional y puedo obtener datos de qué tanto tráfico está pasando de un lado al otro. A veces la pregunta difícil que nos suele suceder cuando preguntamos es, ¿y qué tráfico está pasando? No sé. Bueno, aquí ya podemos poder definir eso. Podemos después de esto obtener unas recomendaciones, porque él nos dice, ya, como usted está consumiendo tanto y esto se interactúa con tal y tenemos una mejor hoja de vida de la máquina, yo le sugiero que haga un downside o haga una reducción de su máquina o le amplíe o déjela tal cual. La misma aplicación nos puede apoyar con eso. No todos los consejos se deben aplicar a rajatabla, pero por lo menos se abre una conversación interesante. Cuando yo estoy seguro que esa se hace la instalación de un agente que es el que se encarga de hacer la deduplicación. Y después de esto lanzo la tarea. Y cuando lanzo la tarea, simplemente espero que termine la sincronización. Esto que yo les acabo de mencionar es de manera sumamente rápida cuál es el proceso del lift and shift. Pero como se dieron cuenta, el proceso de migración no solamente mover la máquina de un lado al otro, es de planeación. Esto que les mostré es relativamente muy rápido y es fundamental para el proceso de discovery. Bueno, voy a cortar aquí, ya el tiempo se nos ha cumplido y quiero darle tiempo a los demás chicos para que puedan conocer ustedes de los incentivos. Cualquier duda o pregunta yo la voy leyendo aquí en el chat, mientras tanto que siguen avanzando.
Muchas gracias ahí por el tiempo y Alejo, te paso el comando. Muchísimas gracias ahí por toda esta información que nos compartiste. Entonces, les cuento un poquito de los incentivos. Ahí John ya estaba hablando un poco de cómo se comporta el programa para que ustedes sepan. Este programa de migraciones se llama el programa MAP, Programa de Aceleraciones de Migraciones de AWS. Y como lo mostraba John, este se compone de tres fases. La primera fase es un assessment, la segunda es mobilize, que es toda la previa para la migración, y ya finalmente la parte de la migración. Entonces lo que quiero que se lleven es que en las dos primeras fases, AWS dispone de incentivos, de fondos para que ustedes puedan empezar a preparar su migración, para que puedan evaluar su infraestructura por medio de InMotion. Entonces la idea es que si ustedes tienen algo que quieren evaluar, ustedes cuentan con estos fondos que se les da el partner para que haga toda esta evaluación y toda esta preparación para la migración. Ya para la parte de la migración, AWS también dispone de fondos, pero ya en consumo de AWS. Nosotros tenemos dos tipos de map, uno para maps que tienen un costo menores a $500,000 al año, en donde damos el 15% de incentivos basados en la calculadora del primer año. Entonces, si por ejemplo nuestro, nuestra migración cuesta $100,000, AWS dispone de $15,000 para hacer la migración. Si de pronto tenemos algo un poco más pequeño, también tenemos programas de incentivos de créditos en donde podemos darles hasta $5,000 en créditos durante 3 meses. Esto para que ustedes también puedan iniciar si tienen una infraestructura que se acopla más a este requerimiento. Y también tenemos una parte en donde también fondeamos parte de los servicios profesionales del partner para que ustedes puedan, digamos que, estar totalmente apoyados y respaldados por un partner que les pueda ayudar a hacer toda esta migración. Entonces, estos son los programas, como se dan cuenta, son dos tipos: fondos que le damos al partner para ejecutar las migraciones y créditos para consumo de AWS. Al final, digamos que lo que más nos diferencia en Amazon Web Services es todo el tema de la cultura, todo lo que tiene que ver en cuanto a que todo lo que lo hacemos pensando en el cliente. Somos la empresa más customer centric, o al menos esa es la filosofía de Amazon. Y estos programas justamente hacen énfasis en representar pues esta filosofía. Entonces, cualquier tema que tengan, por favor, déjennos sus datos ahorita en el QR que va a poner el equipo de InMotion acá, para que los podamos contactar si tienen algún tipo de duda y si quieren avanzar con cualquier tema. También aprovecho, John ya lo mencionó, pero para los que entraron un poco después, mañana tenemos de nuevo con InMotion una sesión de Amazon Q. Seguimos ahí con el Cloud Week, con las sesiones que ya les compartí por correo. Y para cerrar, para también hablar del tema que ahorita está en furor, lo que tiene que ver con GenAI, Machine Learning, Deep Learning, también tenemos programas bien específicos para este tipo de proyectos. Entonces, si están interesados también en conocer esto, déjenos los datos y ahí los vamos a contactar. Entonces, eso sería. Simplemente pues agradecerles mucho su asistencia. De verdad, esperamos que les haya servido mucho. Cualquier feedback que quieran darnos es súper bien recibido y John, Lily, muchísimas gracias ahí por toda la información. No, muchas gracias a todos por asistir. Les invito a que por favor puedan responder esta encuesta. Nos ayuda mucho conocer su opinión frente al evento. Y bueno, la idea es poder contactarlos a ustedes, poder buscar oportunidades de migración que ustedes estén pensando, pues que sepan que van a poder contar con el apoyo de InMotion. Así que la opinión de ustedes es muy importante para nosotros. Muchas gracias a todos por asistir a este evento y esperamos seguirlos viendo en un siguiente evento.